Punto número 4. Disponemos de una muestra de un gas que cuando a la temperatura de 200 grados centígrados se ejerce sobre él una presión de 2,8 atmósferas, el volumen es de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión bajase hasta 1 atmósfera? Vamos a analizar la situación. Tenemos un estado 1, un gas encerrado en un cilindro, con una temperatura 1 que nos dice el problema que es 200 grados centígrados, una presión 1 de 2,8 atmósferas y un volumen 1 de 15,9 litros. Lo que sucede ahora es que a la misma temperatura, es decir, la temperatura 2 igual a temperatura 1, se disminuye la presión del gas. ¿Qué es lo que ocasiona que se disminuya la presión del gas a la temperatura constante? Que el volumen se expanda, ya que vamos a tener menos fuerza de esta pesita. Nos dice entonces que la presión 2 va a ser de 1 atmósfera, como vemos bajó, y lo que tenemos que averiguar es cuánto es el volumen 2. Como estamos trabajando a temperatura constante, utilizamos la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte nos dice que como es temperatura constante, el producto presión por volumen se tiene que mantener constante. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en el estado 1 con una cierta temperatura, una cierta presión y un cierto volumen y pasamos al estado 2 disminuyendo el volumen, disminuyendo la presión, perdón, es decir, disminuye la presión, para que esto se mantenga constante lo que tiene que pasar es que aumente el volumen. Si tuviéramos la situación en que la presión aumenta, es decir, presión aumenta, para que se mantenga constante lo que tiene que disminuir es el volumen. Siempre analizando los dos estados. Como tenemos acá, el estado 1, presión 1 por volumen 1 es igual al estado 2, que es presión 2 por volumen 2. Para resolver estas ecuaciones tenemos que conocer tres datos de los 4 que tenemos acá. Presión 1 la conocemos, 2,8 atmósferas, volumen 1, 15,9 litros. Y conocemos también la presión 2, que es 1 atmósfera. Lo que tenemos que hacer es despejar el volumen 2 para poder encontrarlo. ¿Qué hacemos? Pasamos dividiendo para el otro lado la presión 2. Nos queda entonces presión 1 por volumen 1, todo esto sobre presión 2 igual a volumen 2. Lo que hacemos es dar vuelta a la ecuación como está acá, volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Esto lo podemos aplicar, recuerden, porque estamos trabajando a temperatura constante. Temperatura 1 200 grados y temperatura 2 igual a 200 grados. Todo esto por la ley de Boyle-Mariotte. Reemplazamos los datos. Presión 1, 2,8 atmósferas. Por volumen 1, 15,9 litros. Dividido la presión 2, que es 1 atmósfera. Atmósfera con atmósfera se simplifican y multiplicamos 2,8 por 15,9 litros dividido 1. Y nos da que el volumen 2 es 44,5 litros. Como vemos, volumen 2 es mayor que el volumen 1. ¿Qué quiere decir? Como disminuyó la presión, el volumen aumentó, porque estábamos a temperatura constante.